Mientras se desarrolla la campaña militar para reconquistar Mosul a las fuerzas más radicales del terrorismo islámico, que no creo que sea casualidad que esté haciéndose en plena campaña electoral norteamericana, probablemente es un intento de reforzar aún más la campaña de la señora Clinton con una gran victoria en el exterior. Mientras tanto, llegan de Alemania noticias muy preocupantes. Una organización luterana que se dedica a atender a los refugiados de distinto signo, pero sobre todo a los refugiados cristianos que vienen de los países donde han sido perseguidos por los radicales musulmanes, ha puesto en conocimiento de la opinión pública unos datos estremecedores. Al menos hasta septiembre, en lo que llevamos del año 2016, hasta septiembre, 743 casos de ataques, pero no en Siria o en Irak, en la propia Alemania, en los campos de refugiados que Alemania generosamente ha ofrecido a estos miles que han llegado a su país. 743 ataques contra cristianos por parte de sus compañeros de sus mismos países, pero en cambio musulmanes. De estos ataques, más de 200 han visto que han estado implicados en ellos los propios policías o guardias de seguridad musulmanes pagados por Alemania para proteger a los refugiados. Es decir, los propios que están pagados para proteger a los refugiados atacan a esos mismos refugiados cuando son cristianos. 43 casos de violencia sexual. Esto dicen ellos que son los documentados. Es decir, que estamos ante la punta del iceberg, que es muchísimo más, que esto es lo que se atreven a hablar, porque la mayoría están con tanto miedo que no se atreven a decir nada. Hay más de 300 que han sido amenazados de muerte. Cuentan, por ejemplo, el caso de un refugiado iraní cristiano que al entrar en su habitación encontró un letrero en la pared burdamente pintado: vamos a cortar la cabeza a todos los infieles. Y dice esta organización luterana, no sé si los católicos están enterados o no, si están enterados quizá con un equivocado silencio ecuménico han decidido callar, pero en todo caso los luteranos sí que han hablado. Dice esta organización que los musulmanes se sienten justificados por su propio Dios para atacar a los cristianos en cualquier parte del mundo. Incluso, repito, en Alemania, que les ha acogido, que es supuestamente un país de abrumadora mayoría cristiana entre católicos y luteranos, les acoge y allí mismo intentan matar, persiguen, violan a aquellos refugiados como ellos que han sido tan bien acogidos en ese generoso país. Tenemos un problema. Y creo que es un problema grave. Podemos seguir diciéndonos a nosotros mismos algo que nos conforta y nos tranquiliza, que todos los musulmanes son buenos y que solamente hay algunas excepciones radicales. Quizá podemos seguir diciéndonos esto porque es muy tranquilizador. Pero a mí me parece que esto no se corresponde con la realidad. Esta misma semana, el vicepresidente de los imanes franceses ha hecho unas declaraciones públicas que quién sabe lo que pueden costarle, diciendo que el Islam tiene que hacer un cambio profundo para reconocer, introducir la razón, nada más, introducir la razón y por lo tanto asumir el legítimo derecho que tienen otros a disentir religiosamente, a tener otra religión. Es decir, este vicepresidente de todos los imanes, que son, como se llaman a los sacerdotes musulmanes, este señor dice: no podemos seguir diciendo que esto es cuestión de los extremistas. Tendremos que preguntarnos si también el Islam como tal está implicado o no está implicado. ¿Tiene alguna responsabilidad en todo esto que está pasando? Repito, Dios quiera que a este señor que ha tenido la valentía de hacer por lo menos un interrogante no le corte la cabeza a aquellos radicales que profesan su misma religión. Pero en cualquier caso es un error decir que los lobos no existen y que las pobres ovejas que están siendo devoradas mueren de muerte natural. Estamos tan ciegos
que estamos incluso echando la culpa a las víctimas. El radicalismo islámico no es un fenómeno aislado, es algo serio, grave, que afecta no solamente a las personas que viven en países de mayoría musulmana, sino, como estamos viendo, incluso a aquellos que viven ya en países de mayoría cristiana. Al menos los pastores tendrían que reconocer lo que está sucediendo y pedir, como están pidiendo ya los luteranos en Alemania, pedir que se creen campos de refugiados específicos para los cristianos, porque es imposible que puedan convivir con personas que les amenazan de muerte, que les violan, que están todo el día agobiándoles y que después dicen que allí no pasa nada porque en el fondo no son más que 4 exaltados. Pero mientras tanto, mucho más de 4 exaltados son los que están haciendo esto a los pobres que han perdido todo y han creído encontrar un lugar donde iban a vivir con paz y con libertad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.